Buen día, mi nombre es Elisa Flores y en esta presentación hablaré acerca de la política exterior de Canadá. Comenzando con los aspectos generales de la política exterior canadiense, uno de los rasgos más definitivos de esta es que Canadá siempre ha operado en sincronía con Estados Unidos y Europa a lo largo de los años. Algunos ejemplos de este fiel compañerismo hacia las potencias aliadas es la participación de Canadá en ambas guerras mundiales del lado de los aliados o su activa participación en organismos internacionales como las Naciones Unidas o la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Otra de las características centrales de la política exterior canadiense es que el país siempre debe comportarse de manera cautelosa y pragmática en sus acciones. Esto es debido a que Canadá valora por encima de todo su reputación ante el sistema internacional y no busca tomar ninguna acción decisoria que les pueda quitar esa reputación. Entonces, ¿cuál es el desafío principal de la política exterior canadiense? Este es que los habitantes de la nación siempre se han adherido a principios muy abstractos como la libertad, la democracia y el Estado de Derecho para el cumplimiento de su política exterior. Esto a veces los pone en contradicción con los ejecutores de política exterior, como los funcionarios públicos o el jefe de Estado, de en todo momento proteger los intereses de la nación y la seguridad de los mismos habitantes, ya que a veces estas dos creencias entran en conflicto y no se pueden cumplir ambas de la misma manera. Pasando a otro tema, hay algunos principios o temas principales a los que Canadá siempre se ha aferrado en términos de su política exterior. Uno de estos y uno de los más importantes para la política exterior canadiense es la independencia. Eso tiene que ver mucho con su historia, ya que Canadá fue una colonia británica hasta 1931, lo que significa que en toda su historia antes de esta fecha, Canadá no podía firmar tratados, formar alianzas, designar embajadores, ir a la guerra o interactuar de alguna manera política con otro país sin la aprobación de Londres. Es por esto que los canadienses y los funcionarios públicos canadienses se aferran mucho al mantenimiento pacífico de su independencia en todo momento cuando ejecutan relaciones internacionales. Otro tema de suma importancia para la política exterior canadiense es la defensa de las democracias. Esto es debido a que Canadá mira la democracia como el sistema político utópico en el sistema internacional y piensa que este debería ser esparcido al resto de los países que no lo comparten. La razón por la que ellos miran la democracia como un tema tan importante está también arraigada en la historia del país, ya que como Canadá no tuvo el poder de tomar sus acciones políticas por siglos, la característica de una nación democrática es relativamente nueva para ellos y por eso la defienden tan fuertemente. Otro tema principal es la seguridad humana. Este nuevo concepto de seguridad fue adoptado por Canadá como uno de los objetivos de su política exterior a mediados de la década de los 90. Esta condición de seguridad humana se refiere a un estado caracterizado por estar libre de amenazas que puedan afectar en cualquier capacidad los derechos de las personas, su seguridad y hasta sus vidas. Este concepto de seguridad humana tiene que ver mucho con la conversión de la definición de seguridad que tuvo el sistema internacional a fines del siglo XX. Ya terminando el siglo XX, los países y los organismos internacionales decidieron cambiar su concepto de seguridad a uno que era puramente militar y solo se preocupaba por el Estado y su territorio, a uno más humano, social, económico y medioambiental, en la que el principal problema y el principal objeto de defensa de un Estado siempre tenía que ser el ser humano y el habitante de ese Estado. En términos económicos, Canadá es uno de los países con un mejor desarrollo sostenible en el mundo y la riqueza de este país se debe más que todo a las rentables relaciones económicas que mantiene la nación con el resto del mundo. Esto es a través de acuerdos de libre comercio, inversiones corporativas y socios de negocios con docenas de países alrededor del mundo. Es por esto que siempre que Canadá entabla relaciones exteriores con otro país, uno de los temas que siempre debe cuidar son sus intereses económicos. Y por último, pero no menos importante, otro de los principios o temas principales a los que Canadá se adhiere
firmemente en su política exterior son los derechos humanos y la moral canadiense. Esto es debido a que Canadá tiene como aspiración convertirse en una superpotencia moral en la comunidad internacional. Por eso se posiciona o busca posicionarse como un líder en la defensa y promoción de derechos humanos a nivel mundial. Hablando un poco acerca de Canadá con el resto del mundo y cómo se relaciona este con los demás países del sistema internacional, han habido ocasiones en las que Canadá se ha resistido a tomar lados o se ha mantenido neutral en algunos de los conflictos internacionales de mayor polémica en la historia contemporánea. Algunos ejemplos de esto son la crisis del Canal de Suez o la crisis cubana o la Guerra Fría. Sin embargo, esto no significa que el país no valore la doctrina de formar alianzas globales con los distintos estados de la comunidad internacional. Es más, ellos miran la ciudadanía global y la activa participación en las instituciones internacionales como una cualidad fundamental de un ejecutor de política exterior canadiense. En términos de cómo Canadá se relaciona con el resto del mundo y con el resto de los países, una de sus relaciones más importantes es con Estados Unidos, ya que si bien estos son fuertes aliados económicos y dependen muchísimo uno del otro en cuestiones comerciales, Canadá usualmente en términos políticos o diplomáticos toma una posición anti-estadounidense o anti-americanista en sus decisiones de política exterior, ya que como ve a Estados Unidos como un país caótico y desordenado y estas dos naciones son tan similares, piensa que es mejor tomar decisiones que Estados Unidos no tomaría en cualquier escenario global. Otra relación de suma importancia que tiene Canadá es con América Latina, ya que si esta no ha sido la mejor en los últimos años debido a distancia o su fuerte relación con Estados Unidos, es una que Canadá ha buscado nutrir y desarrollar en los últimos años. Para concluir, es importante mencionar el nuevo enfoque que la política exterior canadiense ha tenido en los últimos años, y esto es debido principalmente al nuevo primer ministro de la nación, Justin Trudeau. Desde que el político tomó posesión del cargo en el 2015, ha buscado implementar decisiones de política exterior liberales y progresivas en el país, como la mejoración de la relación política y diplomática con Estados Unidos, la negociación de acuerdos comerciales beneficiosos con mercados emergentes, el proporcionamiento de asilo a más de 25.000 refugiados sirios y el empoderamiento de la mujer en el territorio nacional y en el extranjero. Estos son cambios que nunca se habían visto en el escenario canadiense o en el escenario internacional y son instancias a las que hay que tener mucha atención. Gracias.